Antes de empezar, quisiera disculparme por no subir el video el día de ayer como todos los jueves. Lamentablemente, tuve unos contratiempos que me impidieron hacerlo. Prometo que no se hará costumbre. Sin más que agregar, empecemos. El 27 de enero de 1993, dos niñas se encontraban paseando por un área boscosa del Wayne Fitzgerald State Park, un parque estatal recreativo, ubicado entre los condados de Franklin y Jefferson en Illinois, Estados Unidos. Las niñas decidieron salirse un poco del camino y cuando pasaron cerca de la vegetación, notaron que la cabeza de una mujer yacía suspendida de un arbusto. Aterradas por el descubrimiento, las niñas alertaron rápidamente a la policía, quienes se apersonaron a la escena. Aunque no pudieron determinar la causa de muerte exacta debido al estado en el que fueron encontrados los restos, la policía catalogó el hecho rápidamente como un homicidio. Tras revisar detenidamente la escena del crimen, se teorizó que el perpetrador pudo haber arrojado la cabeza desde un auto en movimiento, ya que el arbusto en el que fue encontrada se encontraba cerca de la carretera. Luego de practicar una autopsia, los forenses descubrieron que, tanto el cráneo como las vértebras cervicales delanteras superiores, presentaban características esqueléticas inusuales, lo que llevó a las autoridades a especular que en vida, la víctima sufría de una tortícolis espasmódica crónica o del síndrome del cuello torcido. Este síndrome es conocido por provocar estrés en los músculos responsables de mantener la cabeza en una posición erguida. Por otro lado, se encontró evidencia de una lesión traumática sanada en el cráneo, lo que llevó a las autoridades a pensar que el síndrome fue precedido por un golpe en la cabeza, el cual puede haber ocasionado que la víctima haya tenido la cabeza inclinada hacia la izquierda. Debido a que no había manera de identificar a la mujer, los investigadores la bautizaron como Anna Jane Doe, debido a la proximidad de la escena del crimen con la villa de Ina. Además, en un esfuerzo por facilitar su identificación, las autoridades hicieron pública una reconstrucción facial, la cual resultó bastante inquietante. En febrero del 2021, Amy Michael, una profesora de antropología de la Universidad de New Hampshire, se acercó a la policía del condado de Jefferson para realizar una reexaminación del caso, empleando métodos forenses actualizados. Gracias a estos análisis, una nueva imagen de la víctima fue realizada por el artista Carl Koppelman, un diseñador gráfico quien ya tenía experiencia realizando reconstrucciones faciales de otras personas no identificadas. En 2022, una vez que se obtuvo un perfil de ADN de la víctima, los resultados fueron enviados a Radgrave Research Forensic Services, una compañía que brinda servicios de genealogía. Finalmente, el 6 de marzo de ese mismo año, fue posible hallar una coincidencia genética con uno de los hermanos de la víctima. Así, se descubrió que los restos pertenecían a Susan Lund, una mujer que fue reportada como desaparecida por su esposo Paul Lund, luego de que saliera de su casa de Harrier Court en Clarksville, Tennessee, para ir a una tienda local en la víspera de Navidad de 1992. Susan tenía 3 hijos pequeños y se encontraba embarazada al momento de su desaparición. Una semana después de las fiestas navideñas, unos testigos dijeron haberla visto en Hopkinsville, Kentucky. No obstante, no hubo manera de comprobar estos avistamientos. Paul Lund creyó que Susan había sido secuestrada, debido a que, al salir de casa, recuerda haberla visto llevar su chequera con ella. Al comprobarse luego de que no escribió ningún cheque, Paul teorizó que su esposa nunca llegó a la tienda. Más tarde, en febrero de 1993, se recibió el dato de que Susan había sido vista en la Interestatal 65, cerca de Louisville, con un aspecto pálido, delgada, y usando la misma ropa que llevaba el día de su desaparición.
Aunque su búsqueda se extendió por varios meses, las autoridades no obtuvieron ninguna pista de su paradero, por lo que pensaron que la mujer había desaparecido de manera voluntaria. Aunque sus restos fueron identificados 30 años después de su desaparición, las circunstancias que rodean los últimos días de vida de Susan Munn permanecen como un misterio hasta el día de hoy. El 26 de noviembre de 1989, aproximadamente a las 7 de la mañana, un grupo de personas que estaban buscando latas de aluminio al este de Houston, en Texas, se toparon con la aterradora escena del cuerpo sin vida de una mujer de mediana edad. El cuerpo de la fémina fue encontrado en la cuadra 11200 de Clare Road, cerca de Arex Reservoir. La mujer había sido colocada boca abajo y aunque no se pudo determinar la causa de su deceso, el Departamento de Policía de Houston determinó rápidamente que se trataba de un homicidio. Coincidentemente, otra mujer fue encontrada ese mismo día en Houston, aunque nunca se supo si ambos casos estaban relacionados. Ya que no se encontró ningún documento de identificación y ningún familiar se acercó a reconocer el cuerpo, las autoridades publicaron una reconstrucción de la víctima en un intento de que alguien pueda reconocerla. El retrato fue rápidamente considerado como bastante inquietante y se creyó que la razón por la que la mujer fue dibujada con la cara cubierta fue debido a que su rostro había sido golpeado con tanta severidad, que las facciones de esa área de su rostro no pudieron ser reconstruidas apropiadamente. Además, ya que llevaba diversos objetos como joyas y ropa característica, se aprovechó este retrato para mostrar dichos artículos con la esperanza de que alguien pueda reconocerlos. Gracias a esta reconstrucción se supo que la misteriosa mujer tenía el cabello castaño, sus uñas estaban pintadas con esmalte rojo, se encontraba vistiendo una blusa azul de manga larga con encaje blanco, jeans azules, 4 cadenas de oro, 6 brazaletes plateados y 2 dorados, 4 anillos de oro, un collar en forma de corazón con una piedra clara y un reloj. A pesar de que la numerosa cantidad de objetos parecía dar esperanzas de una pronta identificación, el tiempo pasó y ninguna persona parecía reconocer a la misteriosa mujer, por lo que pasó a ser conocida como Red Nels. En julio de 2005, 16 años después de su descubrimiento, la mujer fue finalmente identificada como Cheryl Bowman, una vagabunda que había cortado lazos con su familia. Lamentablemente, aparte de su identidad, no se publicaron más datos sobre Cheryl, como su edad, tiempo estimado de deceso o alguna foto de su aspecto real. Además, tanto la identidad de su asesino, como los motivos que lo llevaron a cometer el horrendo crimen, permanecen aún como un misterio. El 13 de abril de 1977, en el pueblo de Lynbrook en Alberta, Canadá, una pareja que rebuscaba una bomba para un pozo séptico en su propiedad abandonada, descubrió que una pierna humana flotaba en la vieja fosa. Tras pasar una hora vaciando la fosa séptica, la policía descubrió el cuerpo de un hombre joven, quien se encontraba vistiendo una camisa Levi's azul con botones a presión, una camiseta gris, jeans azules y zapatos bala de imitación. Además, su cuerpo estaba envuelto en una sábana amarilla y estaba atado con una cuerda de nylon. Luego de ser practicada una autopsia, los forenses determinaron que el joven era de origen caucásico. Al examinar sus huesos y dientes, se supo que había sufrido de una enfermedad no especificada a los 5 años de edad. Por otro lado, heridas de bala encontradas en su cabeza y pecho, fueron determinadas como su causa de muerte oficial. Además, se descubrió que antes de perder la vida, el joven había sido torturado y despojado de su miembro masculino por medio de un corte. Por otro lado, el cuerpo estaba en tal estado de decomposición que los médicos tardaron algunos meses en identificar a la víctima como un hombre. Finalmente, se reportó que su cuerpo fue cubierto con cal viva luego de su deceso, en un intento fallido de acelerar la decomposición.
Sin ningún medio de identificación disponible, la policía bautizó al fallecido como Saptek Tang Sam, Sam Doe o Tofield John Doe. En 1979, el cuerpo del joven fue exhumado y enviado a un equipo de especialistas de Estados Unidos, quienes realizaron una reconstrucción facial. Tras realizar estudios adicionales a sus manos, se determinó que el joven era diestro y fue posible confirmar que en realidad era de origen indígena. Las autoridades creyeron que el hombre no era oriundo de Alberta y que lo más probable era que se trataba de un trabajador inmigrante. Debido a la falta de evidencia encontrada en la fosa séptica, se creyó que la víctima había sido ultimada en una locación diferente. Además, debido al estado deplorable en el que fue encontrado su cuerpo, la policía teorizó que los perpetradores del crimen conocían bien a la víctima. Finalmente, se creyó que los responsables del crimen eran personas locales o estaban familiarizados con el área, debido a que el joven fue hallado en una propiedad rural. En el año 2000, el joven fue exhumado por segunda vez, tras lo cual se elaboró una reconstrucción facial actualizada. El 29 de junio de 2021, 44 años después de su descubrimiento, el hombre fue finalmente identificado como Gordon Gordy Edwin Sanderson, un hombre de origen indígena de 26 años, quien nació el 22 de octubre de 1950 en Manitoba. La policía teorizó que a los 9 años, Sanderson fue víctima del Sexty Scoop, un cuestionable periodo en Canadá, durante el que se promulgaron leyes que permitían a las autoridades de bienestar infantil tomar a los hijos de familias indígenas para recolocarlos en familias caucásicas de clase media. Su identificación se logró gracias a la genealogía genética, luego de que muestras de su ADN fueran enviadas a los laboratorios de Outram, una empresa situada en Texas, la cual empleó muestras de ADN de la hermana mayor de Sanderson para confirmar su identidad. Tras investigar más sobre su vida, las autoridades descubrieron que, durante su juventud, Sanderson había desarrollado problemas con las adicciones y acumuló varios roces con la policía. Por otro lado, en los años 70, se supo que el joven vivía en Edmonton y que lo último que supo su familia de él fue que tenía planeado visitar a su hermano Arthur en Calgary, aunque nunca llegó a encontrarse con él. Muchos especularon que Sanderson había sido despojado de su miembro debido a que cometió un delito de índole sexual o como una forma de venganza por una infidelidad. Por otro lado, la policía creyó que el joven pudo haber sido ultimado por personas con las que se relacionaba criminalmente en Edmonton. Quienquiera que sea el responsable del crimen, se piensa que lo más probable es que ya no se encuentre con vida. Mr. X es el nombre por el cual se conoce a una víctima de homicidio descubierta el 11 de diciembre de 1972 en una granja cerca a Cleburne, condado de Johnson en Texas. El descubrimiento de la víctima ocurrió cuando, tras investigar la presencia de aves carroñeras, un granjero localizó el cuerpo detrás de un árbol situado en una zona boscosa de su propiedad. Tras realizarse una autopsia, la policía determinó que el cuerpo pertenecía al de un hombre, quien había recibido 2 impactos de bala en el pecho, cuyas heridas fueron la causa de su deceso. La víctima no usaba ninguna prenda y debido a la presencia de animales carroñeros, algunas porciones de su cuerpo nunca fueron recuperadas. Por otro lado, debido a que no se encontraron casquillos de bala en la escena, se determinó que la víctima había sido ultimada en otra locación. Poco tiempo después, una reconstrucción facial bastante inquietante fue publicada por las autoridades, quienes no pudieron realizar un retrato más preciso debido al deplorable estado en el que fue hallado el cuerpo. Por otro lado, aunque se tomaron huellas dactilares de todos los dedos de Mr. X, fue imposible determinar su identidad, por lo que tiempo después tuvo que ser sepultado en el cementerio Rose Hill.
En 1992, 20 años después de su descubrimiento, un hombre local se acercó a la prensa y aseguró que el crimen fue realizado por comercializadores de estupefacientes por motivo de una represalia. Además, debido a que fue encontrado desvestido, las autoridades teorizaron que la víctima pudo haber sido encontrada en una situación comprometedora con la novia o esposa de alguien, quien arremetió contra él, producto de un ataque de celos. En agosto del 2013, su cuerpo fue exhumado para obtener más muestras de ADN, en donde se descubrió que el fallecido era un hombre de entre 16 a 24 años de edad. Lamentablemente, la documentación de sus huellas dactilares se perdió con el pasar del tiempo y aún no se sabe si volvió a ser hallada. Además, algunas partes del cráneo se fueron desintegrando con el tiempo, siendo la mandíbula una de las porciones que se perdió para siempre. En octubre del 2020, el DNA Project intervino en el caso, con la esperanza de identificar a los parientes de la víctima por medio de la genealogía. Ese mismo año, el artista Carl Koppelman realizó un retrato actualizado de Mr. X. Lamentablemente, a pesar de que este nuevo retrato presenta características mucho más reconocibles, hasta la fecha, nadie se ha acercado a reconocer el cuerpo, y tampoco se han obtenido nuevas pistas que ayuden a rastrear al responsable del crimen. Así, a más de 50 años de los hechos, la identidad de Mr. X está cada vez más lejos de ser descubierta. ¿Qué piensan sobre estos casos? ¿Creen que los criminales serán descubiertos en algún momento? No olviden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Si les gustó el video, consideren dejar su like y suscribirse. Yo soy Unsolved Crimes Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.